Hay historias de fútbol que son apasionantes y luego está la de Álvaro Fidalgo. No es solo la historia de un talento español que encontró su mejor versión en tierras mexicanas, sino la de un joven que desafió el destino, que luchó contra la sombra del olvido y que hoy es el cerebro del equipo más grande de México. Nació en Asturias, España, y desde pequeño el balón fue su mejor amigo. Se formó en las entrañas del Real Madrid, entrenó bajo las órdenes de Zidane y hasta se puso la camiseta merengue en el Santiago Bernabéu, pero su camino no sería el de una estrella predestinada. Fidalgo tuvo que remar contra la corriente, sobrevivir a las dudas y tocar fondo antes de encontrar su lugar en el mundo. Cuando parecía que su carrera se desvanecía en la segunda división española, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Desde el otro lado del mundo, Santiago Solari le ofreció una oportunidad en el América, para muchos un riesgo. Para Fidalgo, la última gran apuesta de un equipo grande y competitivo en su vida. Nadie imaginaba que aquel chico español, desconocido en México, terminaría convirtiéndose en uno de los principales motores del equipo más ganador de la Liga MX. Esto no es solo una historia de fútbol, es un testimonio de determinación, perseverancia y de cómo a veces los sueños no se cumplen como los planeaste, pero sí como los trabajaste. Así que ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará creer que en el fútbol y en la vida todo es posible cuando se tiene el talento y la valentía de ir por más. El talento muchas veces se hereda, pero la grandeza se construye. El 9 de abril de 1997, en Oviedo, España, nació un niño que sin saberlo ya llevaba el fútbol en las venas. Su nombre, Álvaro Fidalgo Fernández, y su destino, el balón. Desde pequeño, Álvaro encontró su más grande inspiración en casa. Su abuelo, Rafael Fidalgo Ciprés, no era un futbolista cualquiera. Fue capitán del Unión Popular de Langreo y hasta la fecha sigue siendo el jugador con más partidos disputados en la segunda división española con ese equipo. Un auténtico símbolo del fútbol asturiano. Y si algo aprendió el pequeño Álvaro de él, fue que el fútbol no solo es técnica y talento, sino disciplina, esfuerzo y amor incondicional por el juego. No hubo un solo día en su infancia en el que el balón no fuera protagonista. Desde que dio sus primeros pasos, su abuelo le inculcó la pasión por el fútbol, contándole historias de su tiempo en la cancha, enseñándole movimientos y haciéndolo soñar con ser profesional. Pero si alguien creyó en él más que nadie, fue su familia, su padre, su madre, sus seres queridos. Todos lo apoyaron sin reservas. Sabían que en esos pequeños pies se escondía una gran promesa. Con esa base de amor y respaldo, Álvaro comenzó su camino en el fútbol. Su primer equipo fue el Condal de Noreña, donde empezó a demostrar su calidad. Luego pasó por el Real Oviedo y más tarde al Sporting de Gijón, siempre destacando como un mediocampista diferente, de esos que entienden el juego como si llevaran toda la vida en una cancha. Y claro, cuando un talento como el suyo brilla, tarde o temprano alguien importante se da cuenta. Sus goles, sus asistencias y su capacidad para manejar el ritmo de los partidos llamaron la atención del club más imponente del mundo, el Real Madrid. Así, en 2012, con apenas 15 años, Álvaro Fidalgo recibió la oportunidad de su vida: unirse a la Fábrica, la prestigiosa cantera del conjunto merengue. Aquel niño asturiano que soñaba con llegar lejos, ahora tenía en sus manos la posibilidad de formarse en la misma casa donde habían crecido leyendas del fútbol mundial. Y como siempre, no iba a desaprovecharla. Entrar a la Fábrica del Real Madrid no es para cualquiera. Es un lugar donde solo llegan los elegidos, los que tienen algo especial, los que están dispuestos a sacrificarlo todo por la grandeza. Y Álvaro Fidalgo era uno de ellos. Desde su llegada en 2012, cada entrenamiento, cada partido, cada día era una prueba de fuego. No bastaba con ser bueno, había que ser el mejor. Año tras año, el asturiano fue escalando posiciones, demostrando que su calidad no era casualidad. No tardó en llamar la atención de la selección española, representando a su país en las categorías sub-16 y sub-17, compartiendo cancha con los mejores jóvenes de su generación. Pero la primera gran oportunidad llegó en un escenario que separa a los talentosos de las futuras estrellas. La UEFA Youth League, la competencia juvenil más prestigiosa de Europa, fue su vitrina para demostrar que estaba listo para más. Y entonces llegó el siguiente paso: el Real Madrid Castilla. A los 18 años, Álvaro se vestía de blanco, pero no en cualquier equipo, sino en el filial de uno de los clubes más grandes de la historia. Ahí, en el Castilla, compartió vestidor con jugadores que más tarde brillarían en Europa
Europa, pero él tenía algo que nadie más, la confianza de Santiago Solari, el técnico argentino que había vivido en carne propia lo que significaba vestir la camiseta del Real Madrid, vio algo especial en aquel joven asturiano. Desde el primer instante hubo una conexión diferente. No era solo su talento, sino su mentalidad, su disciplina y su forma de entender el juego. Solari sabía que Fidalgo tenía algo que no se podía enseñar, y entonces llegó el momento con el que cualquier niño sueña. El 6 de diciembre de 2018, el Real Madrid jugaba en la Copa del Rey contra el Unión Deportiva Melilla. En el banquillo, dirigiendo al primer equipo merengue, estaba Santiago Solari, y en la banca, esperando su oportunidad, estaba Álvaro Fidalgo. Minuto 78. Solari mira hacia su lado derecho, levanta la mano y lo llama. Álvaro se levanta, se pone la camiseta blanca con el escudo más pesado del mundo y pisa el césped del Santiago Bernabéu. No importaba que solo fueran unos minutos, no importaba que el partido ya estuviera definido. Fidalgo había cumplido el sueño de su vida, debutar con el Real Madrid. Pero el fútbol es así, tan efímero como impredecible. En el Madrid no hay tiempo para esperar, no hay paciencia para los que necesitan oportunidades. Año tras año llegan los mejores jugadores del mundo y las promesas muchas veces se quedan en el camino. Tras su debut, Fidalgo regresó al Castilla y, para ganar experiencia, fue cedido al Rayo Majadahonda, en la Segunda B de España. Ahí jugó 33 partidos y se curtió en una liga dura física donde el talento no es suficiente. Aprendió a competir, a luchar cada balón como si fuera el último, y cuando volvió al Real Madrid Castilla, lo hizo con una nueva mentalidad. Ya no era solo una promesa, era un líder. Fue entonces cuando su entrenador, nada más y nada menos que Raúl González Blanco, una de las máximas leyendas del club, le dio el gafete de capitán. Raúl veía en Fidalgo a un jugador con hambre, con sacrificio y con esa obsesión por mejorar cada día. Y una frase del Eterno 7 quedó marcada en la mente de Álvaro para siempre. Eres jugador 24/7. No importaba si era día de partido o de descanso, si el entrenamiento había terminado o si estaban en pretemporada. Un futbolista no deja de ser futbolista cuando se apagan las luces del estadio. Vive, respira y piensa en fútbol las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa enseñanza de Raúl se convirtió en su mantra, en la base de la mentalidad con la que años después conquistaría México. El sueño de triunfar en el Real Madrid se iba diluyendo poco a poco, pero el fútbol siempre da segundas oportunidades, y en 2021, desde el otro lado del mundo, sonó su teléfono. Era Santiago Solari. Había llegado la hora de un nuevo desafío. Cuando Álvaro Fidalgo llegó a México en 2021, pocos sabían quién era. Un español de 23 años con pasado en el Real Madrid Castilla, pero sin un gran cartel en Europa. Venía cedido por 6 meses desde el Castellón, un equipo de la segunda división española. Para muchos era un experimento, para él una última oportunidad de demostrar que tenía la calidad para brillar en un club grande. Pero desde sus primeros minutos con la camiseta azul crema, quedó claro que Fidalgo no era un jugador cualquiera. En sus primeros 10 partidos dejó 3 asistencias, y aunque no fue el fichaje más mediático, su juego empezó a hablar por él. Control del balón, distribución precisa y una inteligencia táctica que rápidamente convenció a la directiva. América no dudó y pagó 1 millón de euros para quedárselo de manera definitiva. A partir de ese momento, Fidalgo ya no era un préstamo, era un jugador del América. Lo que siguió fue una evolución constante. En la temporada 2021-22, Fidalgo se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo, primero con Santiago Solari y luego con el Tano Ortiz. En 40 partidos registró 6 goles y una asistencia. No era un mediocampista de números deslumbrantes, pero su impacto en el juego era innegable. Gambeteaba, se quitaba a los rivales con una facilidad y tenía una visión de campo diferente al resto. Con el balón en los pies, todo pasaba por él. Para la campaña 2022-23, su crecimiento era evidente. Más madurez, más confianza, más impacto. 8 asistencias, 3 goles y un liderazgo silencioso que empezaba a ser valorado por la afición. Pero su camino en América no estuvo exento de golpes duros. En 2 años, el equipo se quedó en cuartos de final y semifinales en varias ocasiones. Parecía que cuando más cerca estaban de la gloria, algo los detenía, y Fidalgo, como muchos otros, tuvo que aprender de esas caídas. Sin embargo, si hay un momento que marcó su historia en el club, fue la semifinal del Clausura 2023 contra Chivas. El cuadro azul crema llegaba con ventaja al partido de vuelta en el Estadio Azteca. Todo parecía bajo control.
hasta el minuto 63. En una jugada que nadie vio venir, Fidalgo llegó tarde a un balón dividido y cometió una falta contra Fernando Beltrán que le costó la tarjeta roja. En un abrir y cerrar de ojos, el América quedó con 10 hombres y perdió el control del partido. Chivas aprovechó y remontó. El sueño del campeonato se esfumó. Al final del partido, Fidalgo no se escondió, no culpó al árbitro, ni a sus compañeros, ni al destino. Se paró frente a los micrófonos y con los ojos llenos de lágrimas asumió toda la responsabilidad. Soy el responsable número 1 de la eliminación, un error, no sé por qué, nunca en la vida, es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así, no entiendo, por más que le dé vuelta, no sé por qué se dio y lo que digo, ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía. Pocas veces un jugador del América, un equipo que vive bajo la presión constante de su afición, ha dado la cara de esa manera. Fidalgo no solo demostró humildad, sino que mostró que sentía los colores, que le dolía perder, que estaba comprometido con la grandeza del club. Y en ese momento, la afición lo entendió. No era solo un extranjero más, era un jugador que había aprendido lo que significaba jugar en América. Ese torneo terminó con un sabor amargo, pero esa derrota marcó un antes y un después en su carrera. A partir de la apertura 2023, la historia de Álvaro Fidalgo en América cambiaría para siempre. Lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa, incluso las suyas. El fútbol, como la vida, siempre da revancha, y para Álvaro Fidalgo, el Apertura 2023 no fue solo una temporada más, fue su oportunidad de redimirse, de demostrar que estaba hecho para los momentos grandes y de borrar de su memoria aquella fatídica expulsión contra Chivas en la semifinal del torneo anterior. Si algo tenía claro, era que nunca más se permitiría ser la razón de una derrota, pero el reto era grande. América había quedado huérfano de entrenador tras la salida de Fernando Ortiz y en su lugar llegaba un nombre desconocido para muchos, André Jardiné, un técnico brasileño que, aunque tenía el oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en su currículum, aún no había dirigido a un equipo con la exigencia del América, y aunque había hecho un gran trabajo con San Luis, la presión de Cuapa no se comparaba con nada que hubiera vivido antes. Para Fidalgo, este cambio significaba una nueva oportunidad de crecimiento. La llegada del brasileño trajo consigo refuerzos clave, Kevin Álvarez, Julián Quiñones e Igor Lichnowsky, un equipo más sólido, más vertical, con variantes ofensivas que le permitían a él jugar con mayor libertad en el mediocampo. Era su momento de demostrar que era el cerebro del equipo. Desde la fase regular, América mostró que no había rival que le hiciera sombra. Fueron líderes absolutos con 40 puntos, apenas una derrota en todo el torneo y la mejor defensa con solo 14 goles en contra. Fidalgo, con 4 asistencias y un gol entre la fase regular y la liguilla, se consolidaba como el jugador clave en el mediocampo. El equipo llegó a la liguilla con la etiqueta de favorito y no decepcionó. León en cuartos de final y San Luis en semifinales fueron solo escalones en su camino a la gloria. Pero en la final, el destino le tenía preparado el desafío definitivo. Tigres, el equipo que ya sabía lo que era vencer al América para ser campeón. El partido de ida terminó con un empate a 1, dejando todo para definirse en casa, frente a su gente, en el estadio más imponente del país. Fidalgo sabía lo que estaba en juego, no era solo la estrella 14, era su redención, era borrar cualquier duda sobre su capacidad para liderar a las Águilas hacia la gloria. Durante los 90 minutos, el duelo fue una batalla táctica. Malagón y Nahuel Guzmán se convirtieron en murallas bajo los 3 palos, y el partido se fue a tiempos extra. América necesitaba un héroe y lo encontró en Julián Quiñones. Con un disparo letal, el delantero rompió el empate y desató la locura en el Azteca. En ese instante, mientras el estadio vibraba, Álvaro Fidalgo sentía la euforia en cada fibra de su cuerpo, pero en el fondo también sabía que aún quedaban minutos por jugar, que la historia no estaba escrita por completo. Respiró profundo, con la mente enfocada en lo que venía, sin darse cuenta de que, en cuestión de instantes, estaba a punto de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera, levantar su primer trofeo de Liga MX con América. A partir de ese momento, todo fue azul crema. Richard Sánchez puso el 2-0 y Jonathan Cabecita Rodríguez selló el tercer tanto de la noche. El América era campeón. El estadio estalló en euforia, los jugadores se abrazaban y en medio de la celebración, Álvaro Fidalgo
Fidalgo se sacudió los fantasmas del pasado y ahora era parte de la historia del club más ganador de México. Mientras levantaba el trofeo, con los cánticos de la afición de fondo, Fidalgo entendió que este título era más que un campeonato. Era la prueba de que en el fútbol, como en la vida, siempre hay segundas oportunidades, y él, con trabajo, sacrificio y un corazón indomable, había sabido aprovechar la suya. Ganar es difícil, pero mantenerse en la cima es aún más complicado, y el Maguito lo sabía mejor que nadie. Después de la gloria obtenida en el Apertura 2023, América tenía un nuevo objetivo en mente, el bicampeonato. Un reto que solo los equipos más grandes pueden alcanzar y que pondría a prueba, una vez más, la capacidad de Fidalgo para manejar la presión y liderar el mediocampo del equipo más exigente de México. El América terminó el torneo como líder general con 35 puntos, mostrando una solidez defensiva impresionante y una capacidad ofensiva que lo hacía el equipo a vencer. Sin embargo, conseguir el bicampeonato no sería una tarea sencilla. Pachuca puso a prueba la paciencia del América y al minuto 31, una desatención defensiva permitió a Usama Idrissi adelantar a los Tuzos. El cuadro de André Jardiné tenía el balón pero no encontraba el camino. Fidalgo, con su precisión, buscaba abrir espacios, filtrar pases, romper líneas, pero el tiempo se agotaba, y cuando todo parecía perdido, apareció Julián Quiñones en el último suspiro para empatar el marcador y darle el pase a la siguiente ronda al América por la posición en la tabla. El destino no olvida, y Fidalgo tampoco. Un año atrás había vivido su peor noche con la camiseta del América. Minuto 63, una entrada imprudente, la tarjeta roja y su equipo cayendo eliminado ante el acérrimo rival. Ese recuerdo lo persiguió por meses, como una sombra imposible de sacudir, pero ahora la historia le daba una segunda oportunidad. Desde el primer minuto, Fidalgo jugó con una intensidad distinta. No era solo otro partido, era su revancha personal. Con la elegancia que lo caracteriza, inteligencia en el campo y su creatividad, distribuyó con precisión y mantuvo a su equipo en control. América dominaba, pero el gol no llegaba, hasta que, al minuto 60, el destino le guiñó el ojo. Tiro libre, peinada de Lichnowsky, cabezazo de Israel Reyes que acabó en gol. El Estadio Azteca estalló y el cuadro del brasileño se colocó en la gran final del certamen. Para el Maguito, esta victoria no era solo un pase más, era la redención, sin errores, sin titubeos, solo temple, seguridad y el peso de haber cerrado la herida que lo marcó. En la gran final del Clausura 2024, el América y Cruz Azul se encontraron en un escenario perfecto. El Estadio Azteca, con la historia y la gloria en juego. La máquina, dirigida por Martín Anselmi, dio pelea en un encuentro lleno de intensidad y polémica. La final ante Cruz Azul no era un simple partido, era la oportunidad de entrar en la historia del club con letras doradas. Si el título anterior había sido un desahogo, este significaba la consolidación definitiva de un equipo que quería marcar época. Desde el primer minuto, Fidalgo entendió la importancia del momento. Como un director de orquesta, movía los hilos del mediocampo, anticipando jugadas, cortando avances rivales y encontrando los espacios para generar peligro. El partido se mantuvo empatado hasta que, al minuto 72, llegó la jugada que cambiaría todo. Un penalti señalado tras una falta sobre Israel Reyes. La presión era máxima, pero Henry Martín no falló y puso el 2-1 a favor de las Águilas. Los minutos finales fueron de puro aguante. Cruz Azul intentó el empate con todo, pero América resistió. Malagón, con atajadas cruciales, fue un muro infranqueable, y Fidalgo, con su temple y confianza, mantuvo la calma en los momentos de mayor tensión. Cuando el árbitro pitó el final del partido, el Estadio Azteca estalló nuevamente en alegría, reviviendo la euforia que se había sentido 6 meses atrás con la conquista de la 14. América era bicampeón, y entre los festejos, Álvaro Fidalgo levantó el trofeo con una sonrisa que reflejaba todo lo que había vivido desde su llegada a México. De promesa a referente, de cuestionado a indiscutible, de un joven con sueños a una pieza clave en la historia reciente del club más grande del país. Ser campeón es difícil, ser bicampeón un reto aún mayor, pero ganar 3 títulos consecutivos son palabras mayores, y Álvaro Fidalgo, con su mentalidad de élite, sabía que la Apertura 2024 no sería un camino sencillo. Desde el inicio, el equipo sufrió golpes duros, la salida de Julián Quiñones dejó un vacío ofensivo, las lesiones por el desgaste de un año lleno de partidos afectaron el rendimiento y la plantilla no tenía la misma solidez que en los torneos anteriores. Para muchos, este América ya no tenía el mismo brillo, y con cada derrota las dudas crecían. Fidalgo, sin embargo, no se dejó llevar por el pesimismo. Con su liderazgo, siguió siendo el motor del mediocampo.
Cada partido era una prueba, cada pase, un intento por sostener a un equipo que parecía perder fuerza. Entre la fase regular y la fiesta grande, el maguito registró 6 asistencias y un gol en 22 juegos. El octavo lugar en la tabla general no reflejaba la grandeza de este equipo. Críticas, dudas y la sensación de que el tricampeonato era un sueño inalcanzable. Pero en el fútbol, lo único que importa es cómo cierras, y América cerró como lo hacen los campeones. Llegó a la liguilla sin ser favorito, pero con una convicción inquebrantable. En cuartos de final enfrentaron a un Toluca que parecía listo para eliminar al campeón. El equipo pasó la prueba, pero aún faltaba lo más difícil. En semifinales, el destino quiso poner a Cruz Azul en su camino, un equipo que había dominado la fase regular y que todos daban por hecho que levantaría el título. Pero el América, impulsado por el hambre de gloria, remontó en una de las series más intensas del torneo. Cuando el silbatazo final confirmó su pase a la gran final, Fidalgo lo tenía claro: estaban a un paso de la gloria. El último obstáculo era Monterrey, un equipo sólido, motivado y con la ventaja de cerrar en casa. La ida en Puebla fue una batalla cerrada, pero América logró sacar una ventaja mínima con un 2-1, un marcador que dejaba todo abierto para la vuelta en el Gigante de Acero. Y fue ahí, en territorio enemigo, donde Fidalgo volvió a brillar en los momentos grandes. Al minuto 24, con la inteligencia y la visión que lo caracteriza, metió un centro preciso al área. Cendejas la bajó con la cabeza y dejó la pelota perfecta para que Richard Sánchez fusilara el arco de Luis Cárdenas. América ganaba 3-1 en el global y daba un golpe de autoridad de que iba en serio. El primer tiempo fue azul crema. Fidalgo repartía el juego, pausando cuando era necesario y acelerando cuando veía espacios. Pero la segunda mitad fue otra historia. Monterrey salió con todo hasta que por fin descontó al minuto 85. Los últimos instantes fueron una prueba de carácter. Rayados lanzó todo lo que tenía, pero el cuadro azul crema aguantó. Y cuando el silbatazo final de César Ramos Palazuelos sonó, la historia se había escrito. América era tricampeón del fútbol mexicano. ¡Arriba México y América! Mientras los jugadores celebraban y la afición entonaba cánticos de gloria, Fidalgo respiró profundo. Este título significaba más que una copa. Era la confirmación de que su viaje a México no había sido casualidad, que su evolución como futbolista lo había llevado a ser parte fundamental de un equipo legendario, con 3 títulos consecutivos de Liga MX, así como un campeón de campeones, una Supercopa MX y el Campeones Cup. Fidalgo y compañía sellaron el famoso sextete que quedará por siempre grabado en la historia del club. En el fútbol hay jugadores que pasan sin dejar huella, y hay otros que sin haber nacido en un país terminan sintiéndolo como propio. Álvaro Fidalgo llegó a México como un desconocido, con la sombra del Real Madrid en su espalda y el desafío de demostrar que tenía la calidad para triunfar. No fue un camino fácil. Tuvo que ganarse su lugar, enfrentar críticas, levantarse tras las derrotas y aprender lo que significa jugar en el club más exigente del país. Pero lo hizo con talento, con disciplina, con la inteligencia de un mediocampista que no solo juega, sino que piensa, que entiende el ritmo del partido, que controla la cancha con la cabeza y con el corazón. Y más que eso, lo hizo con pasión, porque si algo quedó claro en estos años, es que Fidalgo no es solo un extranjero más en la Liga MX. Es un americanista de sangre, un jugador que entendió lo que significa portar esta camiseta y defenderla con orgullo. Tricampeón, referente y líder silencioso, Álvaro Fidalgo no necesitó hablar demasiado para convertirse en una de las piezas más importantes del América. Su fútbol lo dijo todo, sus títulos, sus asistencias, su entrega en cada partido, cada balón recuperado, cada pase preciso, cada segundo en la cancha en el que dejó claro que estaba hecho para la grandeza. Y lo más impresionante de todo es que su historia aún no termina, porque el fútbol es un libro que siempre tiene nuevas páginas por escribir, y mientras él siga en la cancha, con la mirada fija en el siguiente desafío, con el mismo fuego en los ojos con el que llegó a México, una cosa es segura: Álvaro Fidalgo seguirá construyendo su legado en el equipo más grande del país, porque los ídolos no se eligen, se forjan con el tiempo, y Fidalgo, el español que llegó sin reflector, hoy es un símbolo de lo que significa ser un águila. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Álvaro Fidalgo ya es una leyenda del América o todavía le falta un paso más? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre el fútbol mexicano y las Águilas del América. Les mando un abrazo y los veo en el próximo video.